plantea 5 pasos diferentes. Primero, la generación de presupuestos. Ok. La generación de presupuestos, ¿verdad? Eso ya lo venimos hablando desde hace ratos, donde se hace el plan de acción, ¿verdad? Lo que es digamos, el plan operativo anual, quinquenal o como o como la empresa lo quiera diseñar, de tal forma que ese plan de acción involucre indicadores de cumplimiento, indique, digamos, objetivos generales y específicos, indique, por supuesto, un cronograma y lo que es el presupuesto en general, el presupuesto de efectivo, de cuentas por cobrar, de inventarios, etcétera. Entonces, es un plan general completo. Ustedes creo que lo van a ver en presupuesto de la empresa privada y ahí van a ver todos los diferentes tipos de presupuestos que se dan. Entonces, la primero es obtener los presupuestos. Se realizan en todos los niveles de una organización empresarial y son revisadas por el personal de finanzas, particularmente lo que es el presupuesto, ¿verdad? Porque, digamos, los planes de acción por cada unidad o departamento que exista en una empresa le corresponde a la gerencia de esas unidades o a los jefes de esas unidades si es que no llegan a gerencias. Y a ellos les corresponde hacer proyecciones, ya sea a corto plazo o a largo plazo. Las propuestas que requieren grandes desembolsos se examinan de manera más cuidadosa que las menos costosas, obvio. Revisión y análisis. La revisión y análisis formales se llevan a cabo para analizar la conveniencia de las propuestas y evaluar su viabilidad económica. Son dos cosas que hay que estar, digamos, en constante revisión, particularmente si queremos lograr esa viabilidad económica. Para obtener una buena viabilidad económica, los ingresos tienen que estar a la orden del día. O sea, si una meta dice que yo tengo que estar vendiendo 100.000 unidades de un producto X, entonces lo menos que yo puedo vender van a ser 100.000 unidades de ese producto X. Si no es que más. Y hay que tomar en cuenta los costos fijos, ¿verdad? De eso pues hemos hablado poco. Ustedes lo van a hablar siempre en costeo directo. Y ¿cómo se llama? Va relacionado con la variabilidad de las operaciones de acuerdo a la producción. Los costos variables varían de acuerdo a la producción. Si no hay producción, no hay costos variables, pero los costos fijos, decíamos, sí hay, porque son esos costos que hay que estar cubriendo constantemente, aunque no haya producción. Entonces hay que discriminar esos costos que en un principio ya los tenemos considerados en el balance, como son los costos directos y los costos indirectos, los vamos a convertir en costos fijos y en costos variables. Estos costos fijos y costos variables no se consideran dentro del balance normal de las empresas. De separar los costos en general en fijos y variables me sirven para hacer análisis. Ya hicimos uno de ellos con el punto de equilibrio. Entonces, ¿cómo se llama? Para la toma de decisiones, pues, va bien, para el punto de equilibrio y partiendo de ahí es que nosotros tenemos que ir creando los ingresos necesarios que me van a permitir precisamente
realizar los proyectos que se tienen, que se tienen pensado implementar. Luego, una vez que se ha hecho la revisión por las partes numéricas, por parte de las personas competentes, primera instancia, el gerente de ventas, gerente de producción, gerente administrativo, gerente financiero. El gerente financiero lo revisa por último de acuerdo al presupuesto presentado y determina si se puede o no se puede ejecutar con los comentarios pertinentes. Luego pasa a la gerencia general. Obviamente la gerencia general está involucrada en todo el proceso y hace la presentación a la junta directiva. Y la junta directiva a la asamblea, dependiendo del número de inversionistas que tenga la empresa o de accionistas en todo caso. Entonces el camino es bastante largo y sinuoso, ¿va? No tan sencillo de caminar. Por último viene la toma de decisiones, ¿verdad? La junta directiva o la asamblea general de accionistas decidió ya o tomó su decisión. Las empresas subordinan la toma de decisiones del gasto del capital de acuerdo con los límites monetarios que la gerencia financiera ya digamos, expresó en algún sentido. Comúnmente la junta directiva debe autorizar gastos que sobrepasan cierto límite. Esa es parte de una política implementada. No todas las empresas los tienen, pero una empresa grande sí debería de desmanear la ejecución del trabajo. Así como en el gobierno, por ejemplo, están las LETES ¿cuáles son las otras? Las LETES y que son como la caja chica, dicen que son comparados con la tarjeta de crédito que el banco tiene y que solo puede endeudarse para un año, pero no puede hacer, digamos, uso de un ministerio, por ejemplo, de defensa para utilizarlo el Ministerio de Educación, si no lleva la autorización de la autoridad máxima. En el caso del gobierno, pues es la Asamblea Legislativa, porque son los que autorizan los presupuestos. Recordemos que los presupuestos generales de la nación son proyectos de ley, son leyes de la República. Todos los presupuestos son leyes de la República, que tienen una vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del año en el cual han sido determinados. Esta semana, la semana pasada, el 30 de septiembre, tenía el Ministerio de Hacienda como última fecha para presentar el proyecto de ley, y la cual pues ya fue aprobada, no, fue aceptada, perdón, el 30 de septiembre, y la Asamblea Legislativa lo va a analizar para luego decretar algo. Si lo acepta, lo va a mandar al diario oficial y ya se convierte en ley de la República. Y si no, lo devuelve con observaciones al Ejecutivo para que hagan las revisiones pertinentes. Pero ya lo presentó, ya el Ejecutivo ya cumplió su compromiso de presentar el presupuesto antes de que finalice el mes de septiembre. Lo mismo en la empresa privada. La parte operativa, que en este caso podría sustituir al ejecutivo, que es la parte operativa, realiza el presupuesto y lo pasa a la parte legislativa, que en todo caso es la junta directiva y la asamblea general de accionistas. Una vez se ha aprobado el presupuesto, entonces se procede ya a trabajar normalmente como ya se ha planificado. Entonces, la junta directiva debe autorizar gastos que sobrepasan cierto límite, que es lo que habíamos hablado. Las empresas tienen caja chica, ¿verdad? Con frecuencia, a los administradores de plantas se les otorga la autoridad para tomar las decisiones necesarias para que mantengan la línea de producción en operaciones. Cada quien tiene una línea de acción y sobre esa línea de acción es que tienen que trabajar. Si se pasan de esas líneas de acciones, tienen que pedir permiso para hacerlo.
sea, nada está escrito en piedra, ¿verdad? Todas las cosas tienen su forma de operarlo, pero siempre y cuando cumplan las reglas del juego. Permítanme, por favor. Voy a hacer una situación. Bien, cuarto paso, la puesta en marcha. Después de la aprobación, los gastos de capital se realizan y los proyectos se ponen en marcha. Los gastos para un proyecto importante se realizan con frecuencia en etapas, de acuerdo al presupuesto general. Y no puede faltar el seguimiento. Se supervisan y tanto los costos como los beneficios reales esperados es necesario tomar medidas si los resultados reales difieren de lo planteado. El seguimiento y evaluación utilizan algo otros conceptos. Se va evaluando el seguimiento, se toman las medidas correctivas para poder desarrollarlo. Para evaluar el presupuesto se debe determinar la inversión inicial. Aquí estamos un poco ya tratando de desarrollarlo como proyecto, es decir, ya tenemos un proyecto y en ese proyecto cuánto vamos a invertir. Y me refiero a proyecto para que lo podamos digerir un poquito mejor, porque si lo aplicamos a la empresa, recuerde que la empresa es un negocio en marcha, ¿verdad? Que todo el tiempo tiene que estar de manera indefinida funcionando. Si es posible creciendo, ¿verdad? Porque obviamente no va a crear una empresa solo para que dure 5 o 10 años, sino que para que dure mucho tiempo, de acuerdo a la forma como se haya administrado. Entonces, para un proyecto, para que lo podamos digerir mejor, tenemos la inversión inicial. Se va a calcular los flujos de caja. Quiero recordar, porque eso no lo bajé ahorita, voy a tratar de bajarlo de la clase de contabilidad 2, para que recordemos, permítanme, solo quiero. Fue el 3, tiene que haber sido antes. Ok.
No, no creo que esté aquí. Y lástima, no me acordé que quería traerlo a colación. El flujo de caja. No creo que esté aquí. Está. No. Bien. Este es el 20. Vamos a ver un día antes, el 22. No. Bien, lo que quería mostrarles era el formato de lo que era un flujo de caja para que lo recordáramos, pero el error mío no fue no bajarlo antes para no perder este tiempo. Aquí no creo que esté, no. Ok, tiene que haber sido el primer parcial. Bueno, déjeme echar la última revisión. Bien, ni modo, no lo tengo. No. Bien, ni modo, no lo tengo acá. Bueno, ni modo, perdonen el tiempo que perdí, pero sí la intención era enseñar lo que era. Ya vamos a hacer uno así rápido, solo para que tengamos una idea de qué es. Entonces teníamos los pasos, ¿verdad? El flujo de caja, determinar el valor de recuperación, es decir, cuánto vamos a recuperar en un momento determinado, dependiendo del tiempo que estemos planificando. Y vamos a determinar determinación de la inversión inicial. Tenemos una especie de fórmulas matemáticas o fórmulas aritméticas más bien de cómo se realiza la operación. Ya vamos a hacer un ejercicio. El flujo de caja de la inversión inicial se puede determinar en el momento cero, es decir, cuando se comienza. De la siguiente manera, tenemos el precio de adquisición del activo. Aquí se está suponiendo que la inversión de capital es la compra de activo fijo. Le vamos a sumar los costos de transporte e instalación. Estamos hablando también de una maquinaria grande, que anda arriba de los 200,000 o medio millón de dólares, que no es una inversión tan sencilla.
Y por lo tanto, pues estamos hablando de números bastante altos. Y una maquinaria que viene con toda la tecnología de punta requiere no solo de transporte y de instalación, sino que también la capacitación del uso de esa innovación, que es parte del precio del activo comprado. Le vamos a restar el precio de venta del activo antiguo, si es que hay. Es decir, nos estamos deshaciendo y nos van a recibir el viejo por una cantidad de X. Y por lo tanto, pues les vamos a restar, le vamos a sumar la inversión en capital de trabajo, es decir, cuánto vamos a invertir, digamos, en el desarrollo de ese proyecto, en el uso de la maquinaria, más el impuesto por la ganancia en la venta del equipo antiguo. Aquí estamos hablando del impuesto sobre la renta, estamos hablando de los aranceles en el caso de importación, etcétera, etcétera. Para el cálculo de los flujos de caja para cada uno de los años de operación se puede seguir el siguiente procedimiento. Vamos a tener los ingresos incrementales. Ya vamos a hacer un ejemplo de un flujo de caja, solo para que sepamos de qué se está hablando. Ingresos incrementales, ¿verdad? Son esos ingresos constantes, menos los costos incrementales, el costo de esos ingresos, menos la depreciación de los bienes, que hay que tomarlos en cuenta. Repito, estamos hablando de un producto de capital, de activo fijo, y vamos a obtener la utilidad antes del impuesto incremental. Le vamos a restar los impuestos, que en este caso sigue siendo la parte del impuesto sobre la renta, y obtenemos la utilidad después del impuesto incremental. Le sumamos la depreciación. Sí, aquí vamos a ver el flujo de efectivo como estado financiero. Y ahí vamos a hablar un poco sobre, digamos, la razón de la suma de la depreciación. Aquí estamos hablando nosotros de inversión de dinero, inversión de efectivo. La depreciación no es una salida de dinero, es una operación no monetaria. Sin embargo, como es parte del movimiento de las depreciaciones y de la compra y depreciaciones de los activos fijos, tenemos que considerarlas en los flujos de caja, en los flujos de efectivo. ¿En qué sentido? En que yo, para poder determinar las inversiones iniciales en cuestión de dinero, en los flujos de efectivo, en los flujos de efectivo, se discriminan las operaciones más bien se discrimina el flujo del dinero en tres tipos ¿cómo se llama?, de acciones. Donde están las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. El activo fijo es parte de esas actividades de inversión y por lo tanto esas actividades de inversión, como la depreciación forma parte de la pérdida de valor del bien, es mi activo en la elaboración del flujo de efectivo. Yo tengo que sumarlo, porque el bien sigue siendo el mismo, el bien está siendo útil y por lo tanto sigue costando lo mismo. Pero por efectos contables yo tengo que depreciarlo y al depreciarlo su valor neto va disminuyendo. Pero para el flujo de efectivo eso no le importa. No que al flujo de efectivo lo que le importa es lo que usted gastó para comprar ese bien. Y ese bien va a estar en el flujo de efectivo hasta que desaparezca como bien de utilidad dentro de la empresa. Sin embargo, contablemente yo tengo que considerar una depreciación, o sea, una pérdida de valor, que por lo tanto yo le voy disminuyendo el valor contable a ese bien, pero no su valor comercial o su valor efectivo, que sigue siendo el mismo valor del costo inicial con el cual se compró. Repito, esto lo vamos a comprender mejor cuando veamos el flujo de efectivo. Aquí lo sumamos y lo restamos, si ustedes se han dado cuenta, es porque
esa compra que se ha hecho en la parte de los resultados, para yo poder obtener la utilidad, yo necesito restar los gastos de operación, y en los gastos de operación se encuentran las depreciaciones. Como el análisis que estoy haciendo es básicamente de un flujo de caja, un flujo de efectivo, como yo se lo resté, yo tengo que volverlo a sumar y obtener mi flujo neto de caja. Para eso se suma la depreciación, para anular la operación de depreciación. No sé si me di a entender cuando dije que en el flujo de efectivo, por el hecho de que la depreciación no es una salida de efectivo, sino que es una actividad no monetaria, yo tengo que restarlo porque tengo que reflejar el resultado final de las utilidades. Pero en el flujo de efectivo, como en el flujo de caja, yo necesito sumarlo porque ese valor yo no tengo que restarlo porque no ha sido una salida de efectivo. Quizás hasta ahí me voy a quedar, que lo voy a sumar porque no es una salida de efectivo, sino que es una pérdida de valor. Bien, el método de depreciación que generalmente se utiliza, ya lo sabemos, el de la línea recta, el que tiene la siguiente expresión que ya nosotros la conocemos, con la única salvedad que la ley de... Nosotros aplicamos la línea recta por ley, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Pero la ley, la ley de impuestos sobre la renta, ya no considera el valor de recuperación. Sin embargo, la fórmula se sigue dando porque en otros países se aplica. Entonces, la depreciación es igual al valor histórico del activo, es decir, el costo del bien, menos el valor de recuperación. Y eso dividido entre la vida útil del activo. El artículo 30 de la ley de impuestos determina el porcentaje o la vida útil de cada bien de acuerdo a su naturaleza. De tal forma que los edificios tienen el 5%, las maquinarias, ¿verdad? Esas maquinarias grandes que estamos hablando son del 20%, los vehículos del 25% y todo lo demás el 50%. Por lo tanto, la vida útil va a depender de esos porcentajes que la ley ya me determina. El valor de recuperación en nuestro país, y nosotros no lo consideramos, es cero. Por lo tanto, si nosotros queremos determinar el valor real del bien, pues solamente decimos que es el valor histórico menos cero. O sea, no hay para nosotros, debe ser cero. Y eso lo dividimos entre la vida útil y me va a dar el valor de la depreciación anual en el tiempo. 2 años, 2 años, 4 años, 5 años, 20 años, que son las 4 formas de depreciar de los bienes. Para establecer el costo o valor histórico del activo, se le adiciona el valor de adquisición, todos los desembolsos que se realizan para colocarlo en operación, como por ejemplo los impuestos, que son los, digamos, aranceles. Bueno, el IVA no va. Aquí quizás hay un error. El IVA no va. Los aranceles sí, o las contribuciones especiales, que son impuestos no recuperables. El IVA sí se recupera, por lo tanto no puede ir como parte del valor del bien. Los fletes, que son digamos, la forma como se mueve internamente en las aduanas, los productos, los montajes, que son las mismas, digamos, armería de la maquinaria ya para ponerlas en el lugar, etc. Todos esos gastos que se van adicionando. Bien, esto que estoy narrando, ¿verdad? A través de lo que dice la teoría, es lo que normalmente hacemos operativamente los contadores. Y lo estoy diciendo paso a paso para que lo conozcamos digamos, en esencia, por qué se hacen este tipo de acciones. La forma de tratar las depreciaciones, repito, es por ley en nuestra digamos, contabilidad fiscal. Pero
Hay quienes consideran otras formas de depreciación, pero se van a considerar depreciaciones técnicas. No son depreciaciones fiscales. La depreciación fiscal ya está definida. La depreciación fiscal ya está definida de acuerdo a la ley. Pero las depreciaciones técnicas son las que se realizan de acuerdo a las necesidades de la empresa para poder determinar el costo unitario de los bienes producidos. Por ejemplo, si yo tengo una máquina que las especificaciones técnicas me dicen, vaya, el mantenimiento de la máquina es este. Si usted le procura el mantenimiento de acuerdo a las especificaciones que nosotros le hemos entregado, la máquina le va a durar 20 años, 15 años o 20 años. Quiere decir que la vida útil real de la máquina es 15 o 20 años. La depreciación técnica me indica de que yo tengo que depreciar esa maquinaria en 15 o 20 años. ¿Para qué? Para que cuando yo esté determinando los costos unitarios de los bienes producidos, yo voy a considerar la depreciación que me permite calcularlo de acuerdo a la vida útil del bien. Hay que separarlos, ¿verdad? Hay que separarlos, pero sí tener claro para qué es una y para qué es la otra. Muchas empresas, y me refiero a las empresas medianas, siempre consideran la depreciación que está calculada en contablemente. Es decir, la depreciación fiscal no se complica en la vida. Pero si yo quiero determinar mi costo real unitario de la producción, entonces yo tengo que considerar la depreciación técnica. El flujo de caja terminal o no operativo, que se incluye en el flujo de caja final del proyecto de inversión, se va a calcular acá. Aquí está el flujo de operativo, el flujo de caja no operativo, que involucra la depreciación. Tenemos el valor residual calculado. El valor residual, antes de seguir, el valor residual era un valor que se consideraba que el bien al final de su vida útil me va a costar. Por eso que ¿cómo se llama? La ley lo eliminó. Porque técnicamente sí, el bien, una vez que ya llegue a su vida útil, va a tener un valor. Y ese valor es por aquel precio en el cual nosotros podemos vender la maquinaria porque ya no me rinde lo que yo quiero que me rinda. Y dicho esto último, cuando hablamos de rendimiento, no significa que es porque la máquina ya no sirva, no. Es porque si las especificaciones técnicas y el mantenimiento que se le ha dado de acuerdo a las normas que el proveedor me dijo, yo a los 15 años que la máquina ya tiene su vida útil, con el mantenimiento adecuado, ya no me rinde, por decir un ejemplo, 20.000 unidades diarias, sino que ya me empieza a producir 15.000 unidades diarias. Ya no me va a producir las 20.000 o más, de acuerdo a cómo lo está explotando. Va a llegar a los 15 años, o sea, hay máquinas que ni siquiera llegan a su vida útil, sino que, por ejemplo, a los 12 años ya no me produce las 20.000 unidades, sino que me empieza a bajar, 19.500, 19.000, hasta llegar a los 15 que ya no son los 20.000, sino que solo son 18.000, por decir algo. Ese hecho de que ya no me produzcan las 20.000 unidades es lo que se conoce como la vida útil del bien. Si empieza a decrecer en la producción, y ese bien ya no me sirve, entonces tengo que cambiarlo. Ya no tiene remiendo poder darle mantenimiento porque ya no me voy a seguir produciendo más de 18.000 que me está ofreciendo ahora. Entonces, esa inutilización de la máquina porque ya no me está rindiendo lo que quiero, es lo que yo le voy a asignar el valor residual, es decir, cuánto me cuesta ahorita la máquina que me está produciendo 18 o 15.000 unidades. Si la máquina me costaba 200.000, yo puedo decir que el valor residual es de 5.000. La máquina ahorita me cuesta 5.000.
¿verdad? Por lo usada, por lo desgastada, por todo lo que usted quiera decirle, esa máquina ya no es funcional para mi empresa. Sin embargo, para otras empresas más pequeñas, sí le puede servir. Entonces ellos la van a comprar y entonces esa venta la va a registrar como un ingreso adicional. No es parte del giro, pero sí es un ingreso. Entonces, dicho eso, el valor residual, repito, es ese valor que yo espero que la máquina cueste después de que llegue a su vida útil. Más o menos impuestos de plusvalía o minusvalía. ¿Qué es esto? Cuando nosotros reevaluamos los bienes, los activos de la empresa, se lo valoramos de acuerdo a esa plusvalía que el mercado me le está dando a la máquina. Y por lo tanto, pues yo tengo que considerarlo. Cuando sí, solo sí, nosotros hacemos la revalorización de bienes. Cuando nosotros reconocemos que el bien que yo tengo depreciando ya no me cuesta 10.000, sino que yo considero que vale 15.000, llamo a un perito evaluador, el perito evaluador me dice que sí, vale 15.000, él me va a firmar un documento, me lo va a certificar diciendo de que ese bien vale 15.000. ¿Qué significa? Que el valor tiene la maquinaria tiene una plusvalía de 5.000, porque contablemente me cuesta 10.000. Pero al reevaluarlo me está dando un incremento al valor de 5.000 y como lo voy a contabilizar, se va a mis estados de resultados y como se me va al estado de resultados, me incrementan los ingresos. Al incrementarme los ingresos, me ocasionan impuestos sobre la renta. Minusvalía, pues es al revés, aunque no se hace un cálculo en el sentido de que voy a restar impuestos porque vale menos, ¿ya? Ya fue depreciado y, bueno, sí vale, porque si ¿cómo se llama? La evaluación me indica de que el valor perdón, la maquinaria ya no tiene un valor de 10.000, sino que de 5.000, entonces yo voy a disminuir el valor en mi contabilidad y cuando yo disminuyo lo que es mi activo fijo, voy a ponerlo como pérdida de valor de bienes en mi estado de resultados. Sí hay valores negativos. Recuperaciones del capital de trabajo, ¿verdad? Es decir, todas las inversiones que se hacen y cuánto es el retorno de esas recuperaciones para obtener el flujo de caja terminal. Estas operaciones matemáticas o geográficas, o perdón, aritméticas que estoy haciendo, son análisis que se deben de estar haciendo constantemente. Hay personas que se dedican a estar haciendo este análisis para dar resultados si las inversiones en los proyectos son adecuados o no. Cuando usted aplique la fórmula, usted debe de tener todos los datos ya solo para aplicarlos. Por eso que estoy diciendo todo esto. Para calcular el impuesto de plusvalía, minusvalía por la venta de los activos fijos, se sigue el siguiente procedimiento. Se hace el calcular el valor neto contable del activo, que es el costo histórico menos la depreciación acumulada y me da el activo fijo neto. La plusvalía o minusvalía es igual al valor neto contable menos el valor residual. ¿Ya? Le vamos a restar el valor residual. El impuesto va a ser igual a la plusvalía o minusvalía por la tasa de impositiva. Es decir, esos 5.000 que yo les acabo de mencionar, aquí está escrito lo que yo les puse como ejemplo, que vale, contablemente vale 10.000, pero de acuerdo a la valoración, ese bien tiene 15.000. Hay una ganancia de 5.000 que es que precisamente es ese valor residual que yo he considerado. A esos 5.000 que yo le estoy dando de valor, significa que yo tengo que multiplicarlo por el valor, la tasa impositiva. ¿Y cuál es la tasa del impuesto sobre la renta para una empresa jurídica? El 25%. Para una persona natural, el 10%.
¿ya? Pero sí, solo sí se registra contablemente ese valor que está, se ha calculado. Veamos las técnicas. Las técnicas más usadas son el valor presente neto. Es decir, y esto pónganle atención porque vamos a hacer un ejercicio sobre estos tres, pero lo que quiero que se comprenda de estos conceptos es que aquí lo que vamos a determinar es el valor del dinero en el tiempo. ¿Para qué? Para que yo poder calcular la inversión en un proyecto, cuánto ese dinero que hoy me cuesta 5.000, cuánto me va a costar dentro de 1, 2, 3, 5 años. Y eso es lo que me va a calcular el valor presente neto, es decir, cuánto me cuesta ese dinero ahora, de acuerdo a lo que me ha dado en 3 años. Por decir, yo tengo una inversión de 5.000. Al hacer el cálculo puede ser que ese valor invertido ya no sea 5.000, sino que sea 3.000 o sea 7.000. Dependiendo del resultado, así va a ser, digamos, la decisión de invertir o no. Otra técnica es la tasa interna de retorno, la famosa TIR. ¿Qué me mide la TIR? Me mide digamos, la tasa de rendimiento de las inversiones de acuerdo a las proyecciones que yo he tenido o que voy a realizar. ¿Me conviene o no me conviene? Vamos a ver. Y vamos a obtener la relación costo-beneficio o el índice de rentabilidad. Entonces vamos a hacer un ejemplo por cada uno de ellos. Y esto es importante porque este es lo que ustedes van a aplicar en el trabajo final que van a presentar. Claro, hay cosas que no están en el balance, pero que sí las vamos a necesitar para desarrollarlas. Y yo les voy a mandar un cuadro de consideraciones para que ustedes puedan aplicar estas fórmulas. Veamos el valor presente neto. Primero vamos a definirlo un poco. Dunlap lo define como el valor que resulta de la diferencia entre el valor presente de los futuros ingresos netos esperados. La diferencia entre el valor presente de los futuros ingresos netos esperados. Dice, descontados a una tasa K que representa el costo de oportunidad de capital. La tasa de descuento es una tasa calculada. No viene acá a hacer, digamos, el cálculo porque se meten variables como la inflación, digamos, las variables como digamos, siempre tienen que haber variables económicas, pero que inciden, digamos, en el movimiento de la bolsa de valores, etcétera, etcétera. Por eso que esa tasa no la vamos a calcular, solamente la vamos a asumir. Pero ustedes pueden buscar información, en internet hay un montón, o al final, cuando sean profesionales, estudiar lo que es la maestría en finanzas y ahí pues se van a dar gusto haciendo este tipo de, digamos, de valoraciones, porque ya la finanzas perdón, la maestría se dedica solamente a estar desarrollando ejercicios de aplicación. De los ingresos netos esperados y el desembolso inicial de la inversión. La fórmula para determinarlo es de esta forma. Ya el valor presente neto. O el valor actual. Ya vamos a ver la misma, la famosa BAN. Yo creo que ustedes han escuchado esa palabra, la famosa BAN. Donde bueno, aquí podemos entender que el valor presente neto es igual a la sumatoria del flujo de caja, obtenido en cada periodo de tiempo.
La sumatoria de 1 a n, es decir, cuántos periodos sean. El IO, o sea, este es la inversión inicial y tenemos lo que es el tiempo de inversión, este T. Y esta es la tasa de rendimiento que ya habíamos mencionado. Mascareñas plantea que el valor presente neto de una inversión se define como el valor actualizado de la corriente de los flujos de caja que ella promete generar a lo largo de su vida. Utilizan también flujo de caja. El valor resultante, al calcular el valor presente, conceptualmente representa el valor absoluto de la riqueza que adiciona a un nuevo proyecto de inversión a una empresa en el instante cero. Aquí hay una condición. Conceptualmente representa el valor absoluto de la riqueza que adiciona a un nuevo proyecto de inversión a una empresa en el instante cero, es decir, cuando comenzamos a operar el proyecto. De todas maneras, hay que tener en cuenta que cuando el valor presente es mayor que cero, el proyecto se puede llevar a cabo. Si es menor que cero, el proyecto no debe realizarse, debido a que su ejecución llevaría a una disminución en la riqueza de la empresa. Es decir, hay pérdida y disminuye la riqueza de la empresa que está haciendo la inversión. Si es igual, se afirma que es indiferente de llevar a cabo. En realidad, cuando la VAG es mayor o igual a cero, lo que debe hacerse es buscar opciones que puedan volverlo mayor que cero. En el BAN mayor a cero no hay pérdida ni ganancia. Entonces, no es que sea pérdida, aquí no estamos hablando de pérdida, sino que simplemente que el valor no ha tenido cambios en el tiempo. Y fíjense qué interesante es esto. Si yo realmente quiero llegar a que el avance sea cero, ¿qué tengo que hacer con mis números? Con los estados financieros. Tengo que ejecutar la revalorización de bienes, de activos, perdón. Utilizando la tasa de inflación y todas esas variables que yo le mencioné, de acuerdo a las inversiones que la empresa tenga con otras empresas relacionadas. Entonces, si yo quiero llevar la VAG a cero, yo tengo que hacer movimientos contables que al final me va a permitir llevar eso. ¿Pero para qué? Porque simplemente yo no quiero tener cambios en el tiempo y que pueda perjudicarme, por ejemplo, la determinación de los costos unitarios. Si yo la meto la inflación, entonces en alguna medida yo estoy incrementando el valor, pero si la inflación baja, o sea, hay una deflación, creo que se llama, puedo llegar a recuperar los valores actuales y ahí puedo permitirme estar jugando con esos números. Pero es algo que tiene una tabla, un scorecard, ¿verdad? Ya solo para estar diseñando estos escenarios. No lo van a hacer en Excel, ¿verdad? Ejemplo de aplicación. Aquí vamos a ver un ejemplo. Se recibió la siguiente propuesta de inversión. El importe a desembolsar es de 20.000 euros. Ese es lo que vamos a invertir inicialmente en el proyecto. A cambio, dice, se cobraría durante los próximos 3 años las siguientes cantidades. 5.000 euros al final del primer año, 8.000 euros al final del segundo año y 10.000 euros al final del tercer año. Si nosotros sumamos esos tres valores, ya lo vamos a hacer en Excel, pero quiero que vayamos viendo para que vayamos comprendiendo lo que estamos poniendo. Si yo subo, permítanme, ok. Si yo sumo los 5.000 más 8.000 más 10.000,
Yo voy a sumar 23.000. ¿Qué estoy diciendo? Yo voy a tener una inversión inicial de 20.000. Cuando la empresa en la cual yo estoy haciendo la inversión me reintegre la plata invertida, me lo va a reintegrar en estas cantidades y en este tiempo. ¿Por qué me va a devolver 23.000? Bueno, por la tasa de interés digamos, de retorno que se ha calculado. Digo, y repito, un cálculo que no lo vamos a hacer acá, solamente se va a dar porque eso ya es un tema de mayor extensión. Dice, se suman los flujos de cajas anuales actualizados, deducido el valor de la inversión. Si a los flujos de caja, es decir, los cobros menos los pagos, le llamamos de esta forma Q1, Q2, Qn, a la tasa de descuento seleccionada, la vamos a llamar con K, aquí se están dándole nombre a las variables, y el desembolso inicial A, entonces se tiene que, la van va a ser A menos A, es decir, menos el valor inicial, más el valor de retorno de Q1 sobre lo que es el cálculo de la tasa de descuento, dice seleccionada. Y por supuesto esta fórmula salió de un axioma, ¿verdad? De un teorema que un matemático loco hizo en su momento y determinó que la fórmula que ya habíamos enseñado en forma general, ¿te acuerdas que decía la sumatoria de CT1, ¿verdad? De 1 a n sobre esta fórmula o este paréntesis, y cada número expuesto o como exponente corresponde al año del cual estamos hablando. Es decir, que si son 3 años van a ser elevado a la 3. Si 6 a la 10, elevado a la 10 hasta la enésima potencia. Esto es la parte, digamos, teórica. Aplicando ese mismo ejemplo, tendríamos que las cantidades de las cuales se hablan de cada una de las divisiones es que Q1 es 5, Q2 8 y Q3 10.000. La tasa de retorno es 5%, ¿ya? Es decir, es un valor considerado aceptable dentro del ejercicio este para que pueda recuperarse la plata. El aporte inicial es 20.000. Entonces aplicamos la fórmula, ¿verdad? Decimos menos 20.000 y ahí tenemos las divisiones que ya habíamos hablado. El 0,5 pues simplemente dividir 5 entre 100 y le va a dar 0,5. Es decir que va a ser, bueno, aquí falta todavía, que la van va a ser 656.52. Aquí estamos aplicando la fórmula y como se dice en buen salvadoreño, a pie. ¿Ya? Es decir, lo hemos hecho a pie, utilizando la fórmula. Calculadora aplicada. Veamos en Excel. Yo lo tengo, pasé esa información a Excel. Permítanme. Voy a salir de aquí porque no... Bien, aquí tengo la van. Tengo el mismo caso. Tengo el mismo caso, ¿verdad? De los retornos de la inversión inicial del tiempo de 3 años y el retorno de los 3 años del capital es de este valor que sumado, repito, me va a dar 3.000. ¿Ya? Perdón, me va a dar 20.000. Si yo elimino, o bien, hagámoslo así. Si yo a esto, para que no complicarnos la vida, yo lo multiplico por 0, me va a dar 23.000, que es lo que la suma que habíamos hecho en la calculadora. ¿Verdad? Decir 23.000. Ok. Entonces, dice que B1 es la tasa de descuento. ¿Quién es? Bueno, B1 no va. Aquí pongámosle
J9, porque quiero J9 es la tasa de descuento. Ok. Púchicame. J9 es la tasa de descuento. J11 es el desembolso inicial. Y vamos a quitar esto. Y de J13 a J15 es cada uno de los tres cobros. ¿Ya? Es lo que tenemos acá. Bien. Entonces, al escribir en la van, es decir, perdón, como no voy a poder utilizar la fórmula que aquí he desarrollado, porque esto, repito, es a pie, utilizando Excel, lo que yo tengo que hacer es hacer esta operación. No voy a poner van, porque aquí está en inglés, va a ser BNA, factor de B1, es J9, ¿ya? Y J13 hasta J15 menos J11. ¿Entiende lo que acabo de hacer, verdad? Es decir, que esto es el nombre de la celda que estoy ocupando, es decir, es J9. J9, el desembolso es J11 y los años van a ser J13, de la 13 a la 15. Entonces, si yo hago esa aplicación y se lo voy a restar, la fórmula dice que tengo que sumar el valor del desembolso inicial. Pero como el desembolso inicial se lo tenemos que restar, entonces yo lo que tengo que hacer es hacer esa operación. Entonces, si ustedes observan, pues aquí tengo la fórmula aplicada. Dice BNA, J9, J13, ¿verdad? De la 13 a la 15, más menos la inversión inicial, que es 20,000. Entonces, aquí acabo de obtener el mismo valor que matemáticamente pues se había obtenido. Ustedes pueden desarrollar esta operación ya en sus calculadoras y tienen que llegar a lo mismo. Bien, ahí tenemos el valor de retorno. Lo que se ha hecho es, según se muestra a continuación de forma esquemática, es calcular el valor actual de cada cobro. Calcular el valor actual de cada cobro. ¿Cómo vamos a calcularlo? Aplicando lo que es la tasa de retorno. Es decir, sumar esos valores actualizados y restarle el importe de la inversión del desembolso inicial. Por ejemplo, tenemos esto. Este es el numerador, ¿se acuerdan? El denominador, perdón. Yo tengo que el primer cobro es de 5,000. Lo vamos a dividir entre el denominador que está dado de esta manera. Como es el primer año, es 1 más 0.05 elevado a la 1. Si yo hago esa operación, 5,000 entre 1.05. Me va a dar 4.761. ¿Ya? Perdón, 4,000.
4.761.90. Esto es el valor del dinero después de un año. Ocho. Tenemos 1,05 al cuadrado. 1,05 por 1,05. Es decir, 1,1025. Veamos si me sale. 8.000 entre 1.1025. Me va a dar 7.5224. 7.000. Esos 8.000 de ahora valen 7.256 después de 2 años. Y así podemos calcular el otro, si ustedes hacen la prueba, de tal forma que los 23.000 que yo espero recibir, realmente yo voy a recibir 20.656.52. No sé si se entiende esto. De acuerdo a lo que yo he calculado que espero recibir, ¿verdad? Es un cálculo que se hizo aplicando una tasa de interés. Resulta de que realmente yo lo voy a recibir 20.656.52, que es el ban calculado. ¿Qué dice cómo se llama? Las reglas de aplicación, que si es mayor que 0, entonces es un buen proyecto. Ahora, ese, digamos, es el análisis. ¿Qué dice la interpretación? Eso va a depender del tipo de empresa. Realmente, para lo que yo pretendo obtener y en lo que yo voy a invertir, ¿vale la pena los 656.52? ¿Ya? Es decir, ese es lo que tenemos que determinar. Obviamente no va a ser esta cantidad en un ejemplo real, ¿verdad? Es decir, usted va a invertir para poder recuperar una buena cantidad de plata. Entonces hacemos la resta, quiere decir que la van es de 656.52. Bien, eso digamos es la utilización de la van. No sé si hay preguntas sobre esto, porque vamos a explicar lo que es la TIR. La tasa interna de retorno. No sé si tienen dudas, puedes volver a explicar, por favor, porque ustedes lo van a hacer en sus ejemplos. Repito, al final del ejercicio voy a quitar esto. Bueno, veamos acá. ¿Qué es el flujo de caja? Un poco para poner en contexto, digamos lo que ustedes deberían de conocerlo. Un flujo de caja es aquel presupuesto de efectivo que yo debo de considerar en primera instancia. Aquí se pone en el saldo inicial de efectivo, es decir, con cuánto usted terminó el año anterior. Aquí va a poner usted los ingresos y esos ingresos a qué corresponden, por ventas, ya, por intereses, bancarios, qué sé yo. Y luego va a poner los egresos, gastos administrativos, gastos de venta y gastos financieros. Si estamos hablando de una empresa industrial, pues podemos poner acá costos de producción.
Ok. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en un flujo de caja? Simplemente poner, suponiendo que sea, pongámoslo en año, ¿va? 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Entonces, yo voy a partir con un saldo inicial de $50,525, ¿ya? Mis ingresos van a ser de, ¿qué? De 256,000. No. Van a ser 50, ¿cuánto dijimos? 56,250, ya me olvidó. Los intereses bancarios van a andar por, ¿qué? Por 10,000 o 20,521. Los egresos van a andar por un costo de producción de acuerdo a las ventas de, digamos, no, ¿verdad? Muy poquito. No, marcar más es la cosa. Ahí está. Los gastos de administración van a ser un 10% de los ingresos. Así rápido lo vamos a armar. Igual, y aquí pongámosle 5,000, por decir algo. No, aquí tiene que ser más. Pongámosle unos 25,000. Y tenemos el total de los egresos. Entonces, digamos, es todo en efectivo. Si se han dado cuenta, no meto nada de depreciaciones. Bien. Entonces, aquí lo que referimos es el disponible. Al final de cada año. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Nada más hacer la resta de los ingresos menos los egresos. Es decir, estamos hablando de dinero, no estamos hablando de utilidades, es dinero, es el flujo de efectivo que va a estar funcionando conmigo. Entonces resulta de que las ventas se van a ir incrementando en un 15%, ¿ya? Y los intereses, pues, digamos que se mantienen. Eso no es parte del negocio, sino que lo que es parte del negocio son las ventas. Los costos, pues, se va a mantener de igual manera, se van a incrementar, así como incrementaron las ventas. Aquí calculé que el costo es el 70% de las ventas y para los siguientes años el costo del mes 2018 se va a incrementar en un 15%. De esto es igual, digamos que va incrementando en un 5%.
Esto igual. Y aquí digamos que va a ir disminuyendo, ¿verdad? Ah. Quiero ver. Hagámoslo así porque... No. Lo que quiero es que le voy a restar. Y esta cosa, menos. Veamos si me pega hasta aquí. Ok. Este es un flujo de caja. Y determinando su flujo de caja, yo puedo ir metiendo las proyecciones. De tal forma que yo puedo decir que voy a tener 25,000 unidades monetarias en el 2022 que me va a permitir hacer una inversión para el 2023. Entonces, veamos si me cuadra, porque tiene que cuadrarme esto. Mm, 71,000. Sí, está bien. Va. Ya voy a revisarlo para ponerlo con ustedes correctamente, pero este es el flujo. En algo me equivoqué aquí, pero no es lo que pretendo buscar con ustedes. Flujo de caja. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, que el valor que a mí me da aquí debe ser el mismo valor que me aparece en este último año, pero no me dio así. Ya voy a revisarlo. Como digo, algo está malo. Ok. No, ese es el problema. Hoy sí. Aquí está. El valor que me da en el 2022 debe de coincidir con los totales. Estos son los totales. Y si ustedes observan, el total de aquí, del saldo inicial, no es el que me jalé, que me haya jalado de acá, sino que yo me jalé el valor inicial. Para que un flujo de caja funcione, yo tengo que considerar solo aquí el valor inicial con el que comencé a hacer el flujo. Y ahí tenemos nosotros un flujo de caja, que es el flujo de caja que hace uso de las fórmulas que estamos ocupando. Bien, con eso pues yo comienzo la tasa de retorno. Dunrock dice que la TIR es la tasa que descuenta el valor de los futuros ingresos netos esperados, igualándolos con el desembolso inicial de la inversión. Descuenta
el valor de los futuros ingresos, ojo, de los futuros ingresos netos esperados, igualándolos con el desembolso de la inversión inicial. Matemáticamente es equivalente decir que la TIR es la tasa que iguala al BAN, es decir, a cero. Se puede plantear con la siguiente expresión, y tenemos la misma fórmula, solamente que no hay un valor negativo en la inversión inicial, se observa. Ya la vamos a comparar. Tenemos las mismas, digamos, asignaciones de los literales, ¿ya? La tasa de retorno, que es la que manejamos, siempre es los periodos del 1 a la n, o sea, en el ejemplo que acabamos de desarrollar era de 1 a 3, aquí está de 1 a 3. Bien. Bueno, permítame. Ok. Guerra define que la TIR corresponde a la tasa de interés o la tasa de descuento con la cual el valor actual neto o valor presente neto es igual a cero. Teniendo en cuenta que la TIR es una medida de rentabilidad, y eso es lo que está midiendo la rentabilidad relativa de la inversión, para determinar si un proyecto se debe aceptar o no, se debe confrontar la TIR con la tasa de interés de oportunidad del capital. Repito, teniendo en cuenta que la TIR es una medida de rentabilidad, ¿ya? Queremos saber si es rentable, va a depender de la inversión para determinar si un proyecto se debe aceptar o no, se debe confrontar la TIR con la tasa de oportunidad del capital. Hay que confrontarlo. Por lo siguiente, si la TIR es mayor que la tasa de rendimiento o la tasa de descuento, se acepta el proyecto. Si es mayor. Si es menor, el proyecto se debe rechazar. Y si es igual, teóricamente se afirma que es indiferente llevar a cabo o no el proyecto. Es indiferente. ¿Por qué un proyecto me va a ser indiferente si la TIR me va a dar, va a ser igual a la tasa de descuento? Porque yo no espero tener un rendimiento sobre ella, simplemente quiero ejecutarlo porque me va a servir a lo mejor de trampolín para algo más. Es un proyecto que yo tengo diseñado para beneficiar a una comunidad. También no quiero rentabilidad, lo que quiero es que beneficie socialmente, que beneficie económicamente a un grupo de personas, ¿verdad? Si sé que así lo quiero ver, de esa forma. En realidad, cuando la TIR es menor o igual a K, lo que debe hacerse es buscar opciones para que puedan volver a ser, que lo puedan volver aceptable. Claro, con una empresa mercantil tiene que ser mayor. Cuando se analiza la relación que existe entre el valor presente y la tasa interna de retorno, se puede manifestar que el valor presente es positivo a tasas de descuento menores que la TIR. Aquí ya estamos haciendo una conjunción, ahora estamos tratando de que si una es buena, pues también la otra debería ser buena, pero bajo ciertas condiciones. Dice, cuando se analiza la relación que existe entre el valor presente y la tasa interna de retorno, se puede manifestar que el valor presente es positivo a tasas de descuento menores que la TIR y negativo para las tasas de descuentos mayores a la TIR. Es decir, si se aceptan proyectos cuando la tasa de descuento es menor que la TIR, que ya dijimos que si es menor, hay que desecharlo, se estarán aceptando los proyectos con valor presente positivo. Valor presente positivo, porque nosotros nos dio 692.000, pero puede dar menos valores negativos. Entonces, van de la mano, pues, estos valores van de la mano. La tasa interna de retorno no es un buen índice cuando se analizan proyectos mutuamente excluyentes, debido a que se escoge uno solo por tener recursos para uno. Lo mejor es utilizar la BAN para evaluar esos proyectos.
Cuando dice mutuamente excluyentes, es parte del tema que vamos a ver después de esto, que es ¿cómo se llama? El costo de oportunidad. Cuando tenemos opciones y nos queremos encarrilar en uno solo. Entonces, hay que hacer esas consideraciones, pues ya la teoría me lo está diciendo. Ejemplo, dice la tasa de descuento que hace que el BAN sea igual a 0. Con los datos del ejemplo de la BAN, se trata de despejar la K de la siguiente fórmula. Teníamos ya los valores dados. Teníamos los valores dados de, ¿cómo se llama? Del ejemplo anterior, cuando calculamos la BAN. Entonces aquí lo que vamos a obtener es la K, que es la tasa de descuento que se utilizó en la BAN. Es esta. Hay que hacer movimientos matemáticos, ¿verdad? Ustedes saben cómo hacerlo, ya vieron Matemáticas 2. Y dice este cálculo que se hace bastante complejo cuando supera las ecuaciones de segundo grado, queda resuelto de una forma sencilla con las calculadoras o las hojas de cálculo. Veamos. Vámonos otra vez a lo que ya habíamos desarrollado acá. Tenemos los mismos datos y aquí B, en este caso es la J11. Ahí van a disculpar que eso no lo revisé. Es la J11. Uy, uy, uy. J11 y la otra de la 12 a la 14. Entonces la TIR se va a determinar simplemente y se aplica la fórmula. De la 11 sería aquí. Hay que armar este cuadrito, ¿verdad? Que es el mismo que utilizamos en la BAN. Ustedes observan. Nada más que aquí consideramos el valor del desembolso inicial como un valor negativo. ¿Por qué? Porque la TIR es una tasa de retorno de los cobros o de las recuperaciones posteriores y este es un valor presente, entonces no lo necesito. Lo que yo necesito calcular es la tasa de retorno o de descuento que yo voy a necesitar, es decir, 6,5650. ¿Cuánto fue en el ejercicio de la BAN? Se calculó con un 5%, pero que realmente no era ese valor, sino que era 6,5650. Entonces, ¿qué significa? Que ese valor de retorno es el rendimiento que va a tener el valor del dinero en el tiempo. ¿Es favorable? ¿No es favorable? Eso va a depender del tipo de proyecto de inversión que se está haciendo y obviamente la empresa que lo está realizando. ¿Ya? En la vida real, pues repito, estas tasas no existen. Es decir, si yo voy a esperar que una tasa de retorno sea de 6,5, pues mejor coloque el dinero en el banco o lo puede invertir en bonos de inversión o donde sea. Pero no lo voy a hacer en un proyecto que voy a gastar mucha plata y no voy a obtener buen rendimiento. Y ese tiene sentido, lógica con el cálculo del BAN, porque en el BAN nosotros solamente vamos a ganar 656,52 el valor del dinero en el tiempo. Ojo, es el valor del dinero en el tiempo. ¿Qué significa?
Aquí todavía no hemos calculado lo que es la utilidad, porque eso ya es otra forma de llevarlo al estado de resultados. Aquí lo que estoy determinando es que luego de haber elaborado yo un flujo de caja y ponga, por ejemplo, acá, aquí en medio pongamos. Proyecto de inversión. Yo tengo el proyecto de inversión allá por el 2022, suponiendo que lo hemos terminado 2022, 20,000. ¿Ya? Y ahí tenemos ya el cálculo de la inversión que voy a realizar. Ok. Sí. Ok. Bueno, aquí se me descuadró, pero ya voy a ver por qué. Pero vaya, esto es algo que lo que estamos queriendo hacer. Tenemos el flujo de caja y esos 20,000 yo los voy a invertir en un tiempo prudencial futuro, un tiempo a corto plazo. Y eso es lo que estoy tratando de determinar, cuánto va a ser la BAN de esto o la TIR de esto. ¿Me dio mayor que cero? ¿Me dio mayor que la tasa? ¿Cuál es la tasa? 5%. ¿Me dio más de 5%? Entonces se dice que está bien, que es positivo y por lo tanto el proyecto puede ir. Pero ¿vale la pena? Eso es lo que hay que calcular. Ahí tenemos ya calculado lo que es la TIR. Lo que está diciendo ese resultado es que el proyecto es viable. Esos 20,000 que yo voy a invertir es viable. Por lo tanto, pues es válido hacerlo. Ah, ya sé por qué no me cuadró. Espérenme. Y ahorita lo vamos a cuadrar porque no se me va a quedar así porque solo lo voy a subir. No totalicé aquí. Ok, ahí está ya, cuadrado. Bien, preguntas otra vez de la TIR. Repito, estos cálculos los van a hacer ustedes ya en el trabajo. Veamos en la última técnica que menciona la técnica del presupuesto de capital, que es la relación costo-beneficio o índice de rentabilidad. Esto tiene que ver con el índice que calculamos nosotros, eh, ¿cómo se llama? En los ratios financieros, es lo mismo. Con la diferencia que el ratio calculado es sobre números reales, sobre números que usted ha obtenido de los estados de resultado. En este caso, el costo-beneficio va a ser ¿cómo se llama? El indicador de los proyectos que no voy a ejecutar, por lo tanto, no forman parte de mi contabilidad. Para cualquier empresa, uno de los objetivos más importantes a alcanzar es la rentabilidad, ¿verdad? Sin ella, la permanencia corre un gran riesgo, obviamente. Puede parecer un tanto complicado saber exactamente si es rentable el proyecto en el que actualmente se trabaja. Y si bien no existe una poción mágica que se confirme si tendrá éxito o no, sí puede seguir un proceso muy utilizado por las empresas. Hablando del análisis de costo-beneficio. Esta técnica es un proceso que se realiza para medir la relación que existe entre los costes de un proyecto y los beneficios que el mismo otorga. Su objetivo es determinar si una próxima inversión es rentable o no para una empresa. Y se aplica esta fórmula, conocido como índice neto de rentabilidad, y su valor se obtiene al dividir el valor actual de los ingresos totales netos o beneficios netos entre el valor actual de los costos de inversión o costos totales. Perdón, ahí tenemos la fórmula. SB sobre C es la fórmula. Perdón,
el costo-beneficio. Está en inglés, obviamente, ¿va? Al ser un valor muy amplio, existen diferentes variables que pueden determinar el ratio del costo-beneficio. Entre los principales se encuentran los costos de producción, los suministros o inventarios, salarios, impuestos. Es decir, usted puede sacar o utilizar, perdón, estos elementos para poder determinarlo. Es importante que se considere todas las variables posibles cuando se realice un proyecto, para asegurar que se cuenta con el presupuesto suficiente para cubrirlo. Además, no se debe olvidar otros gastos imprevistos como algunas contingencias, desequilibrio en el mercado, multas, sanciones, etc. Es decir, que para hacer los análisis, inclusive todos los que hemos hecho, usted debe tener un conocimiento de la empresa en primer lugar, conocimiento del comportamiento del mercado nacional, regional o internacional, porque todos esos valores van a incidir. Cuando comenzó la guerra, fíjense, la guerra comenzó en abril, ¿verdad? Marzo, abril, no me acuerdo. Los economistas dijeron, en septiembre se va a dar el punto más álgido de, digamos, de los costos de la canasta básica o los costos de los productos. Y de hecho estamos en ese punto, pues, o sea, entre agosto y septiembre los costos se fueron al cielo, se dispararon, de tal forma que lo que usted compraba con $10 hoy necesita 20, dependiendo de compre, pero lo que sí es el mercado así se está comportando. Para que esto baje, es decir, para que, o sea, si ya sabíamos que eso era así, los gobiernos lo que tienen que hacer es generar programas que mitiguen los efectos. Por ejemplo, en nuestro caso, tuvo que haberse invertido oportunamente en la producción agrícola o agropecuaria. Según dicen, todavía están esperando la semilla del frijol para poder, digamos, sembrarla. Me refiero a los paquetes agrícolas que se le dan a los campesinos. Claro, estos paquetes son de subsistencia, no es para que realmente sean, eh, ¿cómo se llama? Empresarios, ¿verdad? Pero los empresarios agropecuarios sí saben de eso y ellos ya están produciendo, ya están cosechando, ya están teniendo los resultados de acuerdo a, digamos, los planes o las estrategias o tácticas, en este caso, las tácticas de acción a tomar debido a ese incidente de la guerra que hay en el mundo. Y no la guerra militar, repito, sino que es la guerra económica. Entonces, eso es lo que hay que para eso sirve estos proyectos, pues los economistas utilizan todas estas fórmulas para poder proyectar valores. El cálculo del costo es muy útil a la hora de emprender un negocio o lanzar un producto nuevo. De esta forma, las y los tomadores de decisiones pueden tener una amplia visión de las inversiones a realizar y si los beneficia a corto, mediano y largo plazo. Según los resultados obtenidos, se puede conocer si un proyecto será rentable o no. Si los beneficios son mayores a la inversión, obviamente, que debe realizarse, entonces los resultados serán positivos. Mientras que si los beneficios son iguales o menores a la inversión, tal vez sea mejor que se deba pensar en otro proyecto. Veamos una fórmula. El índice de rentabilidad se obtiene calculando el cociente entre el valor presente de los ingresos netos esperados y el desembolso inicial de la inversión. Ahí tenemos la fórmula. Si observa, ya no tenemos el IO a la par, sino que lo tenemos dividiendo al denominador. Es decir, se convierte en denominador y el numerador es esta relación que hay entre la sumatoria de las recuperaciones sobre, digamos, la tasa de retorno.
Y todo esto dividido entre la inversión inicial. Ya ven cómo está de compleja la fórmula. Vamos a verlos en la aplicación. Cuando el índice es mayor que 1, entonces se acepta el proyecto. Si es menor que 1, se rechaza. Y si es igual a 1, también o se hace o no se hace, o se rechaza, según se dice. La relación costo-beneficio no es un buen índice cuando se analizan proyectos mutuamente excluyentes. Volvemos a lo mismo. Cuando hay varios escenarios presentes. Debido a que se escoge uno solo por tener recursos para uno. Lo mejor es utilizar la BAM para evaluarlos. A cada uno de ellos, a cada uno de los escenarios. Esto es una especie de recomendación, ¿no? Dice, a continuación se muestra el paso a paso para hacer un propio análisis de costo-beneficio. Recopilamos los datos, sumamos los ingresos, sumamos los egresos, obtenemos el cálculo del costo de inversión y el cálculo del beneficio. Aquí esto que está narrando en los primeros 3 ítems es precisamente el flujo de caja que yo acabo de realizar. Esto es algo que ya tenemos. Veamos cómo está en el costo. Veamos aquí, creo que aquí, antes de pasar, no sé si hay algo más. Sí. Recopilar los datos principales para hacer, es un detalle de la lista que aquí acabamos de anotar. Recopilar los datos. Antes de realizar el cálculo del costo-beneficio de alguna de las proyecciones, es indispensable que se cuente con los siguientes datos: la inversión, la tasa interna de retorno y los flujos de caja de los años del proyecto. Es decir, aquí está el cuadro. Este mismo cuadro yo lo pasé para acá. ¿Ya? Ese mismo valor. Con la diferencia que aquí me va explicando paso a paso cómo se hacen esos cálculos. El 2 dice sumar los ingresos del flujo de caja. Utilizando la fórmula del BAN se obtiene que es 81,000. Veamos. Aquí estamos haciendo una proyección. No lo que ya se hizo, que es lo que yo he hecho. Sino que aquí lo que se va a obtener es pongámoslo acá porque esto no lo puse. Este es el BAN. Y el BAN nos dice que vamos a considerar la tasa, ¿ya? Con la tasa y la sumatoria de los valores que se están invirtiendo y me da un total de 81,000. Eso es lo que yo voy a tener como valor presente. Después, en el numeral 3 dice que se suman los egresos del flujo de caja, utilizando la fórmula del BAN y me va a dar 71,000. Aquí, bueno, observemos el cuadro. Tengo los ingresos y tengo los egresos calculados. Entonces yo hago la BAN de, no sé por qué me dio euros, pero bien, no importa. 81,996 de los ingresos y hago lo mismo para los egresos. Ya, la tasa más los valores incluidos. Luego determinamos el costo de inversión. Veamos a ver si aquí aparece la fórmula. Se obtiene un cálculo de costo de inversión, creo que... Ok. Para saber cuál es el costo de inversión del proyecto, solo debe sumar el resultado de los egresos con la inversión indicada al inicio y dice sumar, ¿verdad? Y me va a dar
los 1900. Es decir, yo debo de establecer cuál es el valor obtenido. Hago la resta de la inversión inicial menos la suma de los egresos y me va a dar 1930. Para saber cuál es el costo de inversión, ¿ya? Recordemos que tenemos los 20.000 como costo inicial, porque es un costo inicial. Si nosotros le aplicamos el BAN a los costos, a los egresos funcionales, fundamentales, del, ¿cómo se llama?, de la inversión, pues lo que estoy obteniendo es ese valor adicional que estoy pagando. Me explico, los 71.000 menos los 70.000 de inversión inicial. Veamos qué sigue. Aquí estaba el 4, este es el 4, por eso no miraba. Luego se calcula el costo-beneficio. Para obtener la relación costo-beneficio del proyecto, ya con estos datos, se va a dividir la suma de los ingresos de los ingresos con el costo de inversión. Y este da 42.48. Es decir, los ingresos lo vamos a dividir entre el costo de inversión, el costo que me genera adicional, y me va a dar 42. Es mayor que 1, por lo tanto el resultado es satisfactorio. Bien, ¿qué es lo que me está diciendo la fórmula? ¿Qué debemos de interpretar? Si bien es cierto, me da 42, 48 y me da más que 1, ¿qué significa ese 42, 48? Si fuera solo 1, me está indicando que la diferencia entre el incremento del costo pues no va a ser tan alto. De acuerdo a historial, yo podría imaginarme que si es solo 1, el valor de 1, por decir, o pongámosle 2, porque esa es ¿cómo se llama? Que tiene que ser mayor, ¿verdad? Si pongámosle que sea 2, no va a haber mayor gasto, no va a haber, digamos, inflación, no va a haber este incremento de los costos en los productos, todo se va a manejar de manera normal, etcétera. No puedo decir más porque no conozco la empresa, ¿ya? Pero ustedes sí podrían dar una especie de ¿cómo se llama?, de conclusión en sus empresas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo pusiera los 20.000 que vengo realizando en los ejercicios? No se utilizaron los 20.000 porque genera una ganancia, sí, ¿verdad? Si observa, me va a dar un costo-beneficio de 1.58. Ojo, utilizando los mismos valores que tenía por 70.000. Obviamente podrían ser menores o deberían ser menores. Pero la cuestión es que voy calculando de cuánto debe de ser la inversión. Entonces, así se aplica la fórmula. ¿Cómo estamos con el tiempo? Bueno, creo que no va a haber tiempo para el otro tema, pero bien. El análisis de costo-beneficio ayudará a conocer si el proyecto está siendo rentable. Si la cantidad que da como resultado, según los números de la empresa, es mayor a 1, puede considerarse que el proyecto es financieramente rentable. En cambio, decía, si es menor, pues el proyecto no lo es. Bien, no sé si hay preguntas al respecto. En conclusión,
El presupuesto de capital debe ser parte integral de la planeación estratégica de la empresa, debido a que las inversiones en exceso o inadecuada tendrán graves consecuencias para el futuro de la empresa. Bueno, esa es una cuestión de que cada una de las empresas tiene que analizarlo. Si la organización invierte una cantidad excesiva de recursos, ojo, aquí viene lo que estábamos hablando, si era 20.000 o 70.000, en propiedades, planta y equipo, incurrirá innecesariamente en fuertes gastos. Pero si no invierte lo suficiente, tendrá una capacidad instalada inadecuada y podrá perder participación en el mercado. Al evaluar un proyecto de inversión, el valor presente neto aparece íntimamente relacionado con el objetivo básico de las finanzas, debido a que realizando proyectos de inversión que arrojan valores presentes netos positivos, se aumenta la riqueza de las acciones o propietarios de las empresas. Entonces, van relacionados y obviamente todas tienen que ser positivas. Hay que tomar en cuenta que el BAN es afectado por la tasa de interés de oportunidad, porque a medida que esa tasa, el BAN disminuye, si eso aumenta, ¿verdad? Al determinar el valor presente de un proyecto de inversión, se deben utilizar los flujos de caja incrementales. Incrementales es lo que yo le decía, aumentémosle el 10% cada uno de los valores, que son los flujos que representan los cambios de los flujos de caja de la organización, que se dan por la aceptación de proyectos, es decir, en realidad se está interesado en la diferencia entre los flujos con o sin el proyecto. A nivel general, es necesario estarlos haciendo. La razón principal de la tasa interna de retorno es encontrar una tasa de interés que resume la bondad de un proyecto de inversión. El cálculo de la TIR no depende de la tasa de interés que se establece en el mercado de capitales. Ojo, eso es importante, porque también tendemos a hacer ese tipo de comparación y hay que hacerlo, es válido. Pero la TIR no necesariamente me va a llevar a eso. Por el contrario, es una característica propia del proyecto y depende básicamente de los flujos de caja del proyecto de la inversión. Ahí es donde yo les decía de que a lo mejor si queremos tener buenos resultados, tenemos que maniobrar los movimientos cuantitativos de los valores de la contabilidad de la empresa, que están proyectados en la contabilidad, en el entendido de que tenemos que disminuir gastos, tenemos que incrementar ingresos, etc. Puede ser que los gastos ya no puedan disminuirse, pero los ingresos habría que hacer, digamos, hacer el esfuerzo de incrementarlos. Y a eso se refiere esta parte, que es una característica propia del proyecto y depende básicamente de los flujos de caja de inversión. En resumen, cuando se realiza un presupuesto de capital, el objetivo de la inversión es maximizar el valor de la empresa, lo que significa que ella debe invertir en activos cuya rentabilidad sea superior a su costo de capital. Por eso decía que determinar que sea 6.52 y solamente me va a generar un incremento de 652, como que no es muy rentable eso. Pero siempre hay ganancia. Ahora, la estrategia es que no importa lo que yo obtenga en la primera parte, sino lo que esa inversión me va a servir de enganche para yo seguir vendiendo mi producto. Podría ser. Puede ser, por ejemplo, pongamos un ejemplo del pollo campero, que está el Don Pollo, que ya sabemos que es del pollo campero. El Don Pollo se hizo me imagino yo, con la estrategia de
tratar de venderle a aquella gente que en un momento podía ir a comer a los pollos camperos cuando estos no eran muy caros. Debido a todo lo que ha pasado, y ustedes lo saben, pues el costo ir a comer al pollo campero pues sale caro. Entonces ellos vinieron y dijeron, no, vamos a ¿cómo se llama? A crear Don Pollo. Que la tasa de retorno del Don Pollo es mínima, sí, pero es superior a 1, o sea que es rentable. Podemos mantenernos en el tiempo. ¿Y qué es lo que voy a lograr? Agarrar a los clientes, ¿verdad? Ese nicho de mercado que se fue huyendo porque ya no pudo comer en los restaurantes del pollo campero. Y así podemos mencionar otras empresas. Entonces, eso es lo interesante de estos análisis. Igual que el método de estados comparativos y aumentos y disminuciones, el método de tendencias, perdón, aquí me estoy metiendo en otra cosa que no es. Bien, esto era, digamos, las técnicas del presupuesto de capital, porque íbamos a empezar a ver este otro, el método de tendencias y sus herramientas, pero lo vamos a ver el otro martes. Entonces, no sé si hay preguntas. No, ninguna, licenciado. Bien, para poder hacer este análisis yo tengo que mandarles a ustedes algunos datos, ¿verdad? Para que puedan seguir haciendo los cálculos en el trabajo final, ¿verdad? El de la quinta nota, porque quiero que vayamos concluyendo algunas consideraciones y ¿cómo se llama? Y no me he quedado el tiempo como de armar el cuadro que quiero que vayamos que vayamos viendo uno a uno lo que ustedes han presentado. Porque sí es interesante. O sea, no lo vamos a hacer con todos, pero sí a todos les voy a mandar ese análisis. Primero quería ver cómo lo hablábamos aquí entre nosotros para que podamos tener un mejor intercambio de ideas, ¿verdad? De impresiones. Es cierto que ustedes no conocen bien a la empresa porque a lo mejor la actividad que realizan digamos, es de un anclaje, es decir, están por ahí apartaditos. Hoy desafortunadamente el sistema de trabajo es tipo maquila, en la que usted hace una actividad y no hace otra cosa más que esa actividad y aprende a hacer lo que está haciendo ahorita y hasta ahí murió la flor. Entonces, son situaciones que lamentablemente se dan muchas veces por egoísmo profesional dentro de las empresas, porque los dueños ni cuenta se dan de eso, sino que son los mismos jefes que hay un sesgo ahí que no permite que el empleado haga carrera dentro de la empresa. Cuando la política debería de ser esa. Bueno, y de hecho la política de las grandes empresas es esa, que el empleado haga carrera dentro de la empresa porque se siente motivado. Pero hay de todo, ¿verdad? En la viña del Señor. Bien, no sé si hay preguntas. No me quiere dar el chat esta cosa. Ahí está. Ahí está, bien. No sé si hay preguntas. Si no, pues nos vemos primero Dios el otro martes. Vamos a darle continuidad a este método y entramos a la segunda unidad, que la segunda unidad es estado de flujo de efectivo y el estado de origen y aplicación de fondos. Vamos a hacer ese ejercicio, vamos a desarrollarlo, los estados de flujo como un estado financiero contable. ¿Ya? Vamos a hacer los métodos directos e indirectos y vamos a tratar de ir incrementando esta parte. Bien, si no hay nada, pues les agradezco, ¿verdad? Ahí nos vemos el otro martes, primero Dios. Primero Dios también esta semana les mando las notas, ¿verdad? Para que las revisen y vemos cómo vamos. Hoy se van despidiendo uno a uno.